Boa tarde. Vamos dar início, então, a essa sessão do nosso seminário, que tem como tema a trajetória do populismo na América Latina, né? E é um prazer que eu apresento a vocês o professor Sebastián Barros, que é professor da Universidade de La Patagônia. O professor Sebastián, ele é doutor em ciência política pela Universidade de Essex e é pesquisador do CONICET na Argentina, né? E o seu campo de atuação acadêmica é a teoria política, especialmente a questão das identidades populares, né? O seu último livro tem como título Las Brechas del Pueblo. Então, eu queria agradecer muito a disposição do professor Sebastián Barros ter vindo ao Brasil, São Paulo, para participar desse seminário. E eu estava pensando em fazer o seguinte: o professor Sebastián vai falar por cerca de 50 minutos. Depois nós abrimos a discussão por cerca de 1 hora, né, para que a gente possa encerrar mais ou menos às 6 horas da tarde e depois continuar às 7h30 na nossa última sessão do seminário, tá? Então, eu passo a palavra para o professor Sebastián. Muito obrigado. Bueno, voy a hablar en español para que ustedes no se rían de mí, principalmente. Quiero agradecer, antes que nada, la invitación de la Universidad de Sao Paulo. Es un placer estar aquí realmente, haciendo nuevas amistades, discutiendo. Quiero agradecer especialmente a Patricio Tierno, que bueno, no pudo venir, pero y a Lucineia, que fueron muy amables en la preparación de mi viaje. Y espero que puedan entender el español. Supongo que sí, voy a tratar de hablar despacio. Y cualquier cosa, por favor, no tienen más que preguntar, ¿sí? Su interrupción no molesta. Voy a empezar leyendo haciendo una salvedad, como para poner una excusa sobre lo que voy a decir. Y voy a leer una frase de Ángela de Castro Gómez, que estuvo hablando ayer aquí, escribiendo sobre el concepto de populismo. Y ella dice, bueno, ahora voy a leer en portugués, no se rían, por favor. Não importa qual seja a escolha realizada, escrever sobre o populismo no Brasil será sempre um risco, por incompletude ou por má compreensão, por adesão ou por rejeição, o texto será algo fácil para críticas de todas as espécies. Eu sei que vou fazer algo das críticas, mas tudo bem. Otra aclaración y otra salvedad sería que yo voy a hablar sobre populismos latinoamericanos y no sobre populismo en general, y sobre lo que uno puede llegar a analizar en términos de identidades populares o identificaciones populares en América Latina, ¿no? Es decir, creo que la forma en que se ha analizado el populismo en América Latina y la forma en que se analiza hoy el populismo en América Latina tiene que ser diferente a la manera en que se analiza el populismo europeo, y como ayer conversábamos con Marco. Luego, a medida que avance mi presentación, voy a poder argumentar por qué me parece que es diferente hablar de populismo en América Latina y en Europa. El subtítulo de mi conferencia es 3 problemas y un frustrado funeral. El funeral del populismo, ¿no? El título de este evento es El colapso del populismo en Brasil, pero uno puede encontrar referencias a ese colapso y a ese funeral del populismo en toda América Latina. Y ha sido celebrado
muchas veces, ¿no? Muchas veces el colapso del populismo, la muerte del populismo ha tenido un carácter celebratorio. En Argentina en 1955, cuando Perón es derrocado, Brasil en el 64, luego en las transiciones a la democracia también se habló del final de ciertas políticas populistas que permitirían afianzar y consolidar las democracias. Y esas celebraciones, ese carácter celebratorio de la muerte del populismo generalmente hacía referencia a dos cuestiones. Por un lado, a una idea de plenitud democrática, ¿no? Con el término, el final del populismo implicaba la posibilidad, abría las puertas para la posibilidad de una democracia plena. Y por otro lado, la muerte del populismo era presentada como la condición de posibilidad para la plenitud también del desarrollo capitalista. Es decir, el populismo era el obstáculo para la plenitud democrática y era el obstáculo para la plenitud del desarrollo capitalista. Más precisamente, ese carácter celebratorio hacía referencia a las dos características más liberales de un régimen democrático y del capitalismo, ¿no? El mantenimiento de cierta estabilidad institucional, el respeto a las reglas, el respeto a las libertades individuales, libertades y garantías individuales, y en relación al desarrollo económico, el retiro del Estado del mercado. Entonces uno encontraba ese círculo vicioso, según la lectura más liberal, donde los discursos liberales se preocupaban por la amenaza populista. Cuando el populismo llega al poder, derrotan al populismo, generalmente con métodos bastante poco liberales, con mecanismos bastante poco liberales, como los golpes de Estado, celebra la derrota, ¿no? Celebra ese frustrado funeral y luego el populismo vuelve a aparecer. El populismo retorna, o parece que retorna, ¿no? Es como ese juego de niños, donde uno va avanzando casilleros y llega un momento que tiene que volver al principio, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hay en el populismo o detrás del populismo que hace a ese retorno? Una respuesta posible es la que da Ernesto Laclau en su último libro, La razón populista, del año 2005. No voy a reconstruir el argumento allí, sino que voy a hacer referencia a la conclusión de Laclau, que según él, toda articulación política, toda práctica hegemónica, tiene algo de populista. ¿Sí? El populismo es una forma de articular políticamente elementos distintos que está presente en toda práctica hegemónica. Toda hegemonía, en algún sentido, es populista. De allí que tenemos esa idea de populismo omnipresente, como veíamos en la lista, ¿no? La tabla que mostraba Marco ayer, donde todo el mundo es populista, ¿no? Va Hitler, Mao, Collor de Mello, Menem, Perón, Vargas, etc. Uno de los problemas de esa concepción del populismo es que se pierde especificidad conceptual, ¿no? Ahí hay un problema conceptual. Si en toda hegemonía hay populismo, eso significa que entre hegemonía y populismo no hay mucha diferencia. Incluso más, Laclau va a decir que populismo y política son casi sinónimos. Entonces, ahí tenemos tres conceptos que están haciendo referencia a la misma lógica. Política, hegemonía y populismo estarían haciendo referencia a una misma cosa. Pero además del problema conceptual, hay un problema de otra índole, que es que de esa forma el populismo es domesticado, es normalizado. Es tranquilizante pensar que el populismo está en todas. Usted es populista. Bueno, todos somos populistas, ¿no?
Bueno, Cicero, no te preocupes, ya va a pasar. Yo sé que eres un populista, pero todos somos populistas, ¿no? Ya va a pasar. Normaliza, domestica el populismo. Lo que yo quisiera argumentar entonces es que el populismo retorna en América Latina, no porque es omnipresente, sino porque mantiene vivo en el tiempo es algo central en los discursos populistas, institucionaliza una tensión que es intrínseca a la noción de pueblo. El populismo institucionaliza una tensión que es intrínseca a la noción de pueblo. Para llegar a esta conclusión voy a identificar 3 puntos de discusión o 3 problemas que van a sostener esa conclusión. ¿Ese es tuyo? Aquí. No, pero este lo abrí yo. Eso. Sí, sí. El primer... ¿Cómo? Never mind. El primer punto, el primer problema es un problema metodológico epistemológico que apareció por momentos en la discusión de anoche, en la mesa en la que estaban Fernando Limongi, María Elena Capello y Ángela de Castro Gómez, también coordinada por Cícero. Los estudios sobre populismo que criticaron los primeros análisis de la sociología de la modernización, ¿no? Es decir, como si fuera en el libro O populismo y su historia, lo llaman análisis de segunda generación sobre el populismo, que criticaban a Germani, Di Tella, ¿no? Octavio Gianni, etcétera, donde yo voy a tomar 3 ejemplos del caso argentino, el caso brasilero y el caso mexicano, en los análisis de Francisco Befort, de Juan Carlos Torre y de Arnaldo Córdoba. Esas críticas, entonces, que fueron los análisis de segunda generación del populismo y que criticaban a la sociología de la modernización, mostraban cierta incomodidad en relación a 2 cuestiones. Primero, una incomodidad en pensar que los procesos de desarrollo, tal como se habían dado históricamente en la experiencia europea, debían ser los parámetros para evaluar la experiencia de América Latina. Y el segundo punto era sobre la manera de entender la relación política entre Estado y sectores populares como una relación que iba solamente en una dirección, de arriba hacia abajo, ¿no? La manipulación de los sectores populares en el populismo. Entonces, tomemos el caso argentino para ver cómo se analizó, cómo se llevó adelante esa crítica. El análisis de Juan Carlos Torre sobre los orígenes del peronismo. Los 3 autores que tomo los selecciono a partir que son lecturas ejemplares del populismo. Es decir, son lecturas que no solo fueron importantes en su época, son textos entre fines de los 60 y mediados de los 80, sino que además son lecturas que luego marcaron la historiografía sobre el populismo en América Latina. Es decir, muchas de las ideas que estos autores proponen son luego retomados explícita o implícitamente en análisis posteriores, en análisis de casos, etc. O sea que son textos canónicos. No sé si en portugués existe la idea de canon, ¿sí? Textos, lecturas ejemplares, textos canónicos, ¿no? que sentaron una tradición, una forma de entender ciertas cuestiones, que luego son presupuestos en muchos casos. Entonces, Juan Carlos Torres, sobre los orígenes del peronismo, critica el análisis de Gino Germani y los argumentos de la sociología de la modernización. Y el argumento que da Torre es que Germani descuida los aspectos identitarios del peronismo, ¿no? Es decir, que era un poco la discusión que se daba anoche. Germani privilegiaría el análisis de los factores estructurales sobre la conducta, mientras que Torre dice, bueno, veamos qué sucedió con esos sectores populares.
sucedió con esos sectores populares? Sucedió que la politización de esos sectores, el ingreso de esos sectores a la política, luego de la crisis de participación de la década del 30, en la década del 30 en Argentina hubo una democracia fraudulenta, ¿no? Tenía como objetivo esa politización de los sectores populares asegurarles una identidad bajo el manto peronista. ¿Sí? El peronismo politizaría a los sectores populistas en pos de asegurarles una identidad bajo su propio manto, bajo su propia doctrina. Y dice Torre, y cito, la acción política deviene entonces no en un medio para aumentar las ventajas materiales de acuerdo a intereses preexistentes, sino un fin en sí misma, cuál es la consolidación de la identidad política colectiva de los sujetos implicados. Es decir, la acción política no es simplemente un medio que los sujetos están poniendo en juego para lograr un fin que sería las ventajas económicas. Torre está criticando esta idea de que los sectores populares apoyan a los populismos simplemente porque reciben beneficios materiales, ¿no? Getulio me da trabajo, por lo tanto voto a Getulio. Perón me da casa, por lo tanto voto a Perón. Torres dice, no, eso no es suficiente para entender al populismo. La acción política tiene algo más, y ese algo más que es un fin en sí mismo, consolidar la identidad política de los sujetos implicados. Ahora bien, este no es el momento ni el lugar de discutir una noción de identidad, pero una identidad nunca es un fin en sí misma, ¿no? Una identidad es o implica una diversidad y pluralidad de identificaciones que ese sujeto va teniendo y que nunca puede ser entendida como un fin en sí misma. Por lo tanto, Torre pretende romper con la instrumentalidad del voto, por ejemplo, de Germani, pero piensa la identidad en términos instrumentales. La acción política es un fin en sí misma, que simplemente tiene como objetivo consolidar la identidad peronista, ¿no? Es decir, que la identidad aparece como un velo, ¿no?, que al mismo tiempo oscurece políticamente los intereses estructurales de la clase trabajadora y, por otro lado, favorece la manipulación por parte del peronismo. Si las identidades son fijaciones siempre parciales de sentido, ¿no?, son identificaciones parciales, el sujeto no es solo un sujeto peronista, sino que es muchas otras cosas. Eso implica que la discusión sobre la autonomía o la heteronomía de los sectores populares bajo el populismo no tiene demasiado sentido. No existe una identidad que sea autónoma. Toda identidad es heterónoma porque se constituye siempre en relación a un otro y se contamina mutuamente con ese otro. Los principios de constitución de una identidad nunca pueden estar presentes en sí misma de forma aislada. Las identidades son relacionales. Por lo tanto, si son relacionales, siempre son heterónomas, siempre van a depender de algo externo a ellas. Eso es un primer problema en Torre. El segundo problema es que Torre, al momento de pensar en la identidad de los grupos peronistas, en lugar de mirar hacia esa identidad y analizar esa identidad, decide mirar hacia arriba, hacia el Estado. Y va a decir que ese sujeto, que ese Estado, esas élites estatales, resuelven la crisis de participación de la década del 30, absorbiendo estatalmente a esos sectores. Eso llama... Torre define a eso, tomando a Len Turén,
un proceso de democratización por vía autoritaria. Democratización por vía autoritaria. El problema es que las identidades en juego en la experiencia peronista no alcanzaron la autonomía y la claridad ideológica esperada por Torre como consecuencia de ese proceso de democratización por vía autoritaria. Lo que vemos ahí entonces es que Torre está pensando ese proceso de constitución de la identidad peronista, pero siempre contrastando la experiencia argentina con un baremo, ¿no? En portugués creo que es una barema, que es una tabla. ¿Barema se entiende? ¿No? El diccionario decía eso, pero no sé. Es una tabla, por ejemplo, en el derecho laboral, ¿no? Una trabajadora pierde su mano trabajando. Entonces, bueno, perdió la mano, le corresponden, no sé, 1.000 reales. Bien. Y hay una tabla, ¿perdió toda la mano o todavía la mano sirve para algo? No, perdió toda la mano, le corresponden 1.500. ¿No? Si es madre, ¿puede sostener a su hijo de todas formas en brazos a su bebé? No, no puede, le corresponde 2.000. Si puede, le corresponden 1.200. ¿No? Es un baremo, es una escala, una tabla que implica consideraciones de cómo debe, según qué daño se sufra, de cómo debe recompensarse ese daño, qué le corresponde a cada uno según mérito o demérito, ¿no? Torre tiene un baremo, ¿no? Una escala con el cual él compara, es el French word, con el cual compara la experiencia argentina, ¿no? Y a partir de ahí ve que esos sectores populares no se incorporaron paulatinamente a la política, como en Europa, no tuvieron una ideología proletaria claramente definida, como en Europa, ni fueron autónomos de la autoridad estatal, como en Europa. Después tendremos que ver, como decía Fernando anoche, si la experiencia europea efectivamente fue así o no, ¿no? Si los procesos, él hablaba sobre los procesos de democratización. Podríamos discutir si la ampliación de la política, ¿no? La incorporación de las masas a la política en Europa tuvo ese carácter o no. Pero Torre toma ese como dado y constantemente va comparando y evaluando la experiencia argentina contra ese baremo, contra esa escala. En el caso brasileño, la lectura que tomé como lectura ejemplar canónica es la de Francisco Beford, que también critica el enfoque de la asimetría modernizadora de análisis como el de Germani. El error que señalaba Beford era que esas lecturas examinaban a los países dependientes como si fueran países dominantes atrasados. Los análisis de la sociología de la modernización examinaban a estos países dependientes como si fueran países dominantes atrasados, ¿no? Es decir, como si las leyes sociales y económicas del capitalismo, cito, solo pudieran tener la forma de expresión que se observa en la formación del capitalismo europeo. Es decir, para Beford habría leyes del capitalismo que podrían tener formas históricas de expresión distintas. Aquí ya hay una diferencia con Torre. No hay un baremo histórico, una matriz histórica con la cual comparar, una escala con la cual comparar. No hay un baremo histórico, pero vamos a ver que sí hay otro baremo. ¿Cómo sigue el análisis de Beford? Dice Beford, dada esa situación de dependencia, ningún sector puede autónomamente dar expresión real a su situación, dar expresión a su situación real de clase. Países dependientes, por lo tanto, las clases no pueden dar expresión real, expresión a sus intereses reales. Y esto tenía consecuencias a nivel identitario. Y dice Beford, todo sucede como si cada grupo olvidase su situación real de clase.
¿no? Olvidar es esquecer. No eran atrasados, sino esquecidizos, ¿no? Las clases. Y eso era lo que funcionaba como condición de posibilidad para la manipulación por parte del populismo, ¿no? Ese olvido de la situación real de clase. Por lo tanto, el baremo ahora no es una matriz histórica, no es una escala histórica, pero es una teoría, la teoría marxista de la constitución de las clases sociales y la toma de conciencia de sí del proletariado, ¿no? Beaufort dice, la sociología de la modernización analiza los países dependientes como si fuesen países desarrollados atrasados. Y él analiza esos sectores populares que olvidan su situación de clase como sectores proletarios de esa dependencia. Por lo tanto, la lógica de la argumentación es la misma. Sigue existiendo un baremo, una escala de daños que guía el análisis. En el caso mexicano, voy a tomar el análisis de Arnaldo Córdoba y vamos a ver que la lógica de argumentación es la misma. Córdoba percibe que hay algo más en el populismo que supera esa lógica instrumental de cambio, de apoyo por beneficios materiales. Córdoba dice, eso no es suficiente para entender al populismo. Las clases trabajadoras en México no eran un cliente totalmente manipulable, pero tampoco era una fuerza capaz de actuar por sí misma. ¿Por qué? Porque su inclusión en la organización estatal terminaba limitando la posibilidad de que la clase se vea a sí misma como sujeto de cambio, como sujeto revolucionario. Lo que hace el cardenismo, dice Córdoba, es organizar a esos sectores populares, a esa clase trabajadora mexicana, pero esa organización estatal coopta a esos trabajadores y les impide verse a sí mismos como sujetos revolucionarios. Por lo tanto, Córdoba llega a la conclusión que la Revolución Mexicana no fue una revolución. No luchó por la abolición de la propiedad privada, por lo tanto no es una revolución. De nuevo, la identidad de los sectores populares es percibida como algo desviado, sacado de sus cauces naturales en la comparación con ese baremo. El punto epistemológico o metodológico aquí es el siguiente, entonces. En los tres casos, fíjense que por detrás del argumento marxista sobre la constitución del sujeto proletario, ¿no?, con variaciones obviamente, pero uno puede rastrear en los tres autores, en los tres análisis, que pervive el análisis de clase, ¿no?, y los supuestos del análisis de clase. Sin embargo, detrás de ese análisis, me parece que la lógica de la explicación es más weberiana que marxista. Esos baremos, perdón, pero el aire acondicionado me... Esos baremos funcionan como tipos ideales, como los tipos ideales weberianos. Lo que pasa es que Weber hacía un montón de salvedades y alertas, ¿no?, advertencias para el uso, como los insecticidas. Advertencias para el uso cuando alguien va a usar un veneno, ¿no? Entonces, dice Weber, cuidado, los tipos ideales sirven para identificar las diferencias de la realidad empírica con ese tipo ideal, pero el tipo ideal no debe implicar ningún tipo de prejuicio racionalista, ¿no? ¿Hay una tiza acá? Queda más claro, ¿no? Este es el tipo ideal. Esta es la realidad empírica. Weber, ¿qué dice? Esta diferencia nos muestra, nos hace aparecer los problemas. Esto es lo que nosotros tenemos que investigar, las desviaciones de ese tipo ideal. Ahora, ese tipo ideal de racionalidad no implica que nosotros lo vayamos a encontrar tal cual en el mundo real. Solo deja ver las distancias, dice Weber.
Y esto no debe interpretarse como un prejuicio racionalista, sino como un recurso metódico. Es decir, él tiene muy claro que si no somos cuidadosos al momento de usar ese tipo ideal, podemos caer en prejuicios. ¿Por qué? Porque esa irracionalidad, esa percepción de la irracionalidad, cuando se va reproduciendo en el tiempo, genera prejuicios. El populismo ha sido víctima de esos prejuicios en los análisis de las ciencias políticas y de las ciencias sociales latinoamericanas. Estos tres autores no caen en prejuicios racionalistas. Se cuidan muy bien de eso. El sujeto popular del populismo en América Latina no es un sujeto irracional. Pero lo condenan no a la irracionalidad, sino a una profunda incapacidad política. Incapacidad para percibir su interés real de clase, incapacidad para no olvidarse ese interés de clase que teóricamente ya está reconocido, incapacidad para reconocer los efectos a largo plazo de su inclusión en la organización estatal, en el caso mexicano, ¿no? En el caso argentino, el caso brasilero y el caso mexicano. Es decir, que en la trayectoria del populismo en América Latina uno encuentra ese problema de condena a la incapacidad política de los sectores populares. No es una condena moral a la irracionalidad, sino que es una condena a una incapacidad. Entonces, eso como problema metodológico, por un lado, ¿no? Los sectores populares siempre son vistos a partir de una carencia, de algo que carecen, que le falta para ser proletariado, para ser sujeto revolucionario, para ser un votante socialdemócrata en el ideal de Torre. Entonces, si ese es un problema metodológico, creo que habría que repensar algunos elementos o las formas en que vamos a entender lo popular, la forma en que vamos a analizar esas identificaciones populares que fueron centrales para los procesos populistas en América Latina. Es por eso que yo no estaría de acuerdo con la idea de deshacernos del concepto de populismo. El populismo quiere decir tantas cosas que no quiere decir nada, por lo tanto no lo usemos más. Bueno, el populismo fue una de las experiencias más importantes de politización de los sectores populares. ¿Por qué no deberíamos conceptualizarlo? ¿Por qué darnos por vencidos cuando nuestro objeto de estudio no encaja en ese tipo ideal y no sabemos dónde ponerlo? Entonces, me parece que la pregunta sobre lo popular debe comenzar con la pregunta: ¿qué es el pueblo? Y eso es un problema político, la definición del pueblo. La pregunta, obviamente, no es nueva, ¿no? Marco ayer también hizo referencia a una breve genealogía de la idea de pueblo. Pero fíjense, en un libro publicado en el año 89, Robert Dahl, alguien que no podemos tachar de populista, ¿no?, llamaba la atención sobre esta pregunta de qué es el pueblo en el libro La democracia y sus críticos. Y Dahl marcaba dos ambigüedades en las teorías de la democracia con estas palabras. También busqué la cita en portugués para que se entienda mejor. De nuevo, por favor, traten de contener la risa. Os defensores da democracia, inclusive os filósofos da política, característicamente presupõem que un povo já existe. Sua existência é pressuposta como um fato, uma criação da história. No entanto, a factualidade disso é questionável. A premissa de que um povo existe e as pressuposições dela advindas tornam-se, por conseguinte, parte da teoria espectral da democracia.
A segunda ambigüedade está alollada na primeira. Dentro de un pobo, apenas un subconjunto de persoas ten direito a participar do governo. Esas persoas constituen o pobo nun outro sentido. Mais apropiadamente, elas são os cidadãos, o corpo dos cidadãos, ou como direi muitas vezes aqui, o demos. Quem deve fazer parte do demos? Se preguntaba Dahl. Lamentablemente, las teorías de la democracia no han seguido con esa pregunta, ¿no? ¿Quién debe hacer parte do demos? Lo que Dahl está mostrando es que un pueblo es una construcción política y que hay que preguntarse sobre quiénes deben integrarlos. Obviamente que eso no es una pregunta que haya inventado Dahl, pero la definición de quiénes pueden hacer parte do demos siempre estuvo atada a la posesión de una capacidad. Es decir, que la pregunta que se hace Dahl está vinculada a ese problema metodológico que yo identificaba en las lecturas sobre el populismo. ¿Quiénes podían ser parte del demos para los griegos? ¿No? ¿Cuál era la capacidad necesaria? El logos. En la teoría política moderna liberal contemporánea, John Rawls, ¿quiénes son aquellos que pueden participar de la posición original? Aquellos que poseen los poderes morales y los poderes de la razón, dice Rawls. Esos poderes son de juicio, de pensamiento y la capacidad de inferencia. Y para contemporáneos, incluso más cercanos a nosotros, como Guillermo O'Donnell, politólogo argentino, esa capacidad es la noción de agencia. Ahora bien, si no nos hacemos atentamente la pregunta que hace Dahl, asumimos automáticamente que toda persona que habita esa comunidad es parte del demos. ¿No? Asumimos que todos pueden participar de esa posición original rawlsiana, que todos tienen esa capacidad comunicativa a la Habermas, que todos tienen esa agencia que plantea O'Donnell. Eso también es tranquilizante, ¿no? Es políticamente correcto, normativamente deseable, pero empíricamente, cuando menos, ingenuo, ¿no? Naif. Fijemos una cita que está en el texto de Befort sobre el populismo en Brasil, que hacía la revista paulista Anhembi. ¿Anhembi está bien dicho? Anhembi, de las masas varguistas que participarían de las elecciones de 1930. Está citado en un texto... Sí, la revista es de 1959. Y el texto... Ah, bien. No día 3 de outubro, no Río de Janeiro, era medio millón de miseráveis, analfabetos, mendigos famintos e andrajosos, espíritus recalcados e justamente resentidos, individuos tornados pelo abandono homes boçais, maus e vingativos, que deséramos morros embalados pela cantiga da demagogia, berrada de janelas e automóveis, para votar na única esperanza que les restaba, naquele que se proclamaba pai dos pobres, o Mesías charlatán. ¿Esos sujetos son percibidos como sujetos capaces de pertenecer al demos? No. Una cita de la Sociedad Rural Argentina explicando su oposición al Estatuto del Trabajador Rural que decreta el peronismo en 1944. El Estatuto del Trabajador Rural daba por primera vez en Argentina derechos a esos trabajadores rurales. Y sobre todo lo que marcaba era un salario mínimo nacional, es decir, que todas las regiones del país debían pagar el mismo salario mínimo, con lo cual
nacionalizaba la discusión sobre el salario y rompía con la lógica de las patronales, ¿no?, de las organizaciones de los dueños de la tierra, que intentaban fragmentar esas demandas diciendo, no es lo mismo un campo en la provincia de Buenos Aires, que son campos ricos, que un campo en la Patagonia, que es pura piedra. No podemos pagar el mismo salario. El peronismo insistió con el pago de ese mismo salario. La resistencia de esos dueños de la tierra se hizo con estas palabras: ese estatuto habrá de sembrar el germen del desorden social al inculcar en gentes de limitada cultura aspiraciones irrealizables y colocar al jornalero, al trabajador, por encima del mismo patrón en comodidades y remuneraciones. ¿No? Germen del desorden, gentes de limitada cultura con aspiraciones irrealizables. Tampoco, alguien de limitada cultura con aspiraciones irrealizables, fíjense que ahí automáticamente está hecha la vinculación entre plenitud democrática y plenitud capitalista, ¿no? Esa gente no puede participar del demos, de la vida democrática, tiene la cultura limitada, vosais mauses vingativus, siembran el germen de desorden y quieren estar por encima del dueño de la tierra en comodidades. Es decir, la plenitud liberal de la vida comunitaria desaparece con los populismos, según estas lecturas opuestas, obviamente. ¿Cuánto tiempo llevo? A ver si leo más citas. Son 40 minutos agora. Acabou. 40? Não, agora foram 40. Tengo citas contemporáneas sobre Bolsa Familia y la asignación universal por hijo, en el mismo sentido que este, ¿no? Entonces, fíjense, ahí se ve actuando el baremo de méritos, ¿no?, jerarquía de capacidades e incapacidades que llevan al reclamo que paraliza la generación de riquezas. Definir el demos, entonces, implica definir distribución de lugares sociales, ¿no? Esa es una idea de Jacques Rancière, quien también fue mencionado anoche aquí por María Elena, ¿no? La distribución de lugares sociales implica que el trabajo del discurso hegemónico es precisamente asignar lugares sociales según las capacidades y según las funciones que esos sujetos tienen que cumplir. Obviamente, ¿no?, que esa distribución de lugares sociales que estamos viendo en las citas que se oponen al populismo fueron resistidas desde los sectores populares. Y cuando uno mira hacia abajo y empieza a leer esas referencias, encuentra citas como la siguiente, de un trabajador retirado, ¿no?, peronista, que en los años 90 recuerda su militancia sindical. Y dice: Perón nos dio el derecho a poder discutir, nos dio el derecho de poder tener una heladera, de poder tener una casa. Nos hizo ver que podríamos ser gente, que podíamos mandar el chico al colegio con un par de zapatos, que podíamos tener una radio buena como el abogado del barrio. Perón despertó a la gente, hizo conciencia, nos hizo ver que nosotros éramos gente. En el caso de Vargas, ¿no?, una carta citada de una mujer que le escribe una carta a Vargas citada por Jorge Ferreira en su tesis de maestría. No tengo la cita en portugués, pero dice así la mujer: por eso le ruego, Excelencia, que atienda mi demanda como jefe de la nación, como padre de los brasileros, porque yo me considero su hija, y un padre nunca debe ser indiferente a los pedidos de una hija, y más aún cuando ella está en uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Cómo leer esas referencias, ¿no? Si yo hago una lectura literal, literalmente lo que dicen, ahí voy a ver ejemplos de la demagogia, el paternalismo, del populismo, etc. Pero hay otras formas de lectura. Ahí hay un sujeto que ahora se ve a sí mismo de forma diferente. Se ve a sí mismo ocupando otro lugar en esa vida comunitaria que no es el que le adjudicaba ese orden previo, ese orden que es presentado como un orden excluyente. Es un sujeto que ahora se
percibe como capaz. Y esa capacidad que aparece en las identificaciones populares, que luego son articuladas en formas hegemónicas populistas, es una capacidad que yo defino como la capacidad de poner el mundo en palabras, arrogarse la capacidad de poner el mundo en palabras. Y esa es una capacidad que, por más que sea políticamente correcto, no es asumida para la totalidad de quienes viven en una comunidad política. Ángela ayer hacía referencia a los problemas que generaba el voto de los analfabetos, que ella leía, ¿no? Los analfabetos no deberían votar, etc. Es decir, toda vida comunitaria, toda vida política supone un registro de exclusión. Y el primer registro de exclusión es precisamente el registro de la capacidad de hablar sobre el mundo. ¿Quién puede hablar sobre el mundo? ¿Quién legítimamente puede hablar sobre el mundo? Esto no significa, ¿no? Y ahora paso a un problema más teórico para terminar. Esto no significa que uno automáticamente pueda ligar esas identificaciones populares con una articulación política populista. Son dos cosas distintas, ¿sí? No toda identificación popular termina siendo articulada de manera populista. Ahora, lo contrario no es posible. Todo populismo necesita de esas identificaciones populares. Y muchas de las características que se asocian al populismo no se derivan tanto del carácter demagógico o maquiavélico de los liderazgos, sino que precisamente se derivan de la tarea hegemónica de tener que articular esas identificaciones populares. Gracias. ¿Cuál es la relación que existe entre lo popular y el populismo? Volvamos a la idea de pueblo. El pueblo tiene una ambigüedad que es constitutiva. Como término en la teoría política occidental. Por un lado es el sujeto político constitutivo de la soberanía, el conjunto de ciudadanos, pero el pueblo también es la clase excluida de la política, las clases inferiores. ¿Sí? Y esa ambigüedad entre parte de los underdogs, los llama Laclau en su libro, ¿no? De los desheredados, los pobres, aquellos que no tienen nada que perder, esa parte y la universalidad de ese sujeto político constitutivo de la soberanía es una tensión que es intrínseca a la noción de pueblo. El pueblo es entonces una oscilación entre esa parte y el todo. Todo trabajo hegemónico, ¿no? De Gramsci en adelante sabemos que el trabajo hegemónico implica una parte que logra presentarse a sí misma como el todo. El proletariado turinés que abandona sus demandas corporativas y logra incorporar demandas de otros sectores, ¿no? Alcuni temi della questione meridionale. El pueblo entonces es esa oscilación hegemónica entre parte y todo. Ahora, el populismo tiene que lidiar con esa tensión, pero de una manera bastante específica, por los efectos que tienen esas identificaciones populares. La emergencia de las identificaciones populares siempre son presentadas en nombre de un daño que la comunidad ejerce al no reconocer esa capacidad de poner el mundo en palabras. Las identificaciones populares siempre, implícita o explícitamente, implican una noción de daño. En nombre del daño que esa comunidad ejerce, es que reclamamos esa capacidad de poner el mundo en palabra. Y no solo eso, sino que reclamamos la representación plena de esa comunidad. Somos una parte, pero somos el todo. Por lo tanto, las identificaciones populares provocan una ampliación conflictiva del demos de Dahl.
En los populismos latinoamericanos no se da tanto el proceso que describía Marco ayer para Europa de sustracción del pueblo, sino que hay una ampliación conflictiva del demos en América Latina en las experiencias populistas. Hay un quiebre del orden simbólico que parte la vida comunitaria en dos, partiliar, ¿no? En dos espacios polarizados. Esa me parece que es la razón. El populismo tiene que operar entonces sobre la parte y el todo, pero las partes sobre las que tiene que operar, las identificaciones populares, no son cualquier parte. Son una parte que polariza, que parte la comunidad en dos, y son una parte que se reclaman para ellas la representación plena de toda la comunidad. Por lo tanto, y con esto termino, los discursos populistas operan ambiguamente sobre esta tensión, por momentos presentándose a sí mismos como una parte más de la vida comunitaria en términos de víctimas, y por momentos presentándose como la encarnación de una comunidad universal. Esto tiene varias consecuencias, sobre todo para la forma, y consecuencias que muchas veces han sido pasadas por alto por la teoría política y la teoría de la democracia en América Latina. En primer lugar, la polarización ha sido interpretada como una maniobra de los liderazgos en su desesperada búsqueda de apoyos políticos. Si lo que argumentamos recién tiene algún sentido, la partición de la vida comunitaria, la polarización, sería más un efecto de las identificaciones populares antes que una maniobra de los liderazgos, que se ven obligados a negociar esa polarización de forma constante. En segundo lugar, otro de los rasgos que ha sido señalado por la literatura como característico de los populismos latinoamericanos fue su autoritarismo. Los liderazgos maquiavélicos o las taras casi genéticas de nuestro subcontinente, ¿no? Taras políticas que hace esa inestabilidad congénita de Brasil, que es inestable, por lo tanto el golpe era inevitable. Ahora, ese autoritarismo también se desprende, esa acusación de autoritarismo también se desprende del carácter de esas identificaciones populares. Porque el carácter de víctima de un daño se explica como imprecación hacia un orden excluyente. Imprecar significa no solo reclamar esa capacidad de poner el mundo en palabras. Imprecar implica desearle al otro lo que sufrí yo. Imprecación hacia un orden excluyente que debe ser reconstruido en una totalidad plena y armónica. Un Estado nuevo, una comunidad organizada, una revolución institucionalizada. En tercer lugar, lo mismo sucede en el caso del pretendido desprecio de las instituciones por parte de los populismos. Los populismos han sido grandes constructores de instituciones que aún perduran. Sin embargo, esas instituciones fueron presentadas como la antítesis de aquellas que estructuraban el viejo orden, y como instituciones que debían encarnar la comunidad plena en poco tiempo y de forma tal que perduren. Los reclamos en esas cartas a los líderes, cartas de la gente común que le escribían a Perón o a Vargas, constantemente hacen referencia a la necesidad de institucionalizar los logros, para que luego no venga alguno y nos saque, digamos, ¿no? Los quite. Por lo tanto, creo que allí hay que repensar la relación entre populismo, democracia y autoritarismo en América Latina. Y creo que si uno mira los populismos desde abajo, como ya pedía en los años 80 un pensador marxista argentino, José Aricó, mirar al populismo desde abajo,
revisar esa vinculación no se trataría de resolver si el populismo es esencialmente democrático o esencialmente antidemocrático, sino tratar de buscar las especificidades, las características diferenciales entre distintas formas de articular la vida comunitaria, entre las cuales el populismo sería una más. ¿Cuál sería la distinción entonces entre una articulación democrático-liberal y una populista? En las articulaciones democrático-liberales, la emergencia hay emergencias de identificaciones populares. Sin embargo, son automáticamente incluidas como una diferencia más en esa articulación. Se les encuentra un lugar, ¿no?, en las democracias. Sudáfrica en la situación post-apartheid. No hay un reclamo de la representación plena de esa vida comunitaria, sino que la incorporación de esos sectores excluidos se dio como un participante más en una vida democrática. Se transforma ese sujeto en una diferencia más entre otra. Ahora, eso tiene un problema también, que es la despolitización que están sufriendo las democracias estables hoy, ¿no? La despolitización de las democracias europeas, por ejemplo, para enfrentarse a partidos de extrema derecha. Es decir, que la totalización de la vida comunitaria es contingente, puede ser domesticada esa emergencia de una identificación popular. En el caso del autoritarismo, también la tensión puede ser domesticada, en tanto que aparece un sujeto que sería la representación de un orden universal que no debería tener particularidades. No pueden existir diferencias dentro de un orden autoritario. Esas diferencias son diferencias a ser eliminadas. Por lo tanto, la tensión entre parte y todo, lógicamente, puede ser resuelta. Esto no significa que sea efectivamente resuelta, ¿no? Pero en términos lógicos, uno ve la posibilidad de domesticar esa tensión originaria de la noción de pueblo. Eso es lo que el populismo no puede hacer. El populismo mantiene esa tensión a partir, eso es lo que quería argumentar yo hoy, a partir de la incorporación de esas identificaciones populares que son incorporadas, son politizadas, sea porque surgen autónomamente o porque son interpeladas por el discurso populista, que tienen estos efectos claros: polarización de la vida social y identidades que al mismo tiempo se presentan a sí mismas como partes y todo. Tenía algo más para decir sobre la emancipación, pero no lo encuentro, así que eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. ¿Se entendió? Professor. ¿Se entendió? Sim. ¿Sí? Obrigado, professor Sebastião. Então, eu vou abrir as inscrições para comentários, perguntas, observações. Poner el mundo en palabras is very beautiful, but what does it mean really? ¿Entiende el español o? La capacidad de poner el mundo en palabras, en realidad es ¿cuáles son las palabras legítimas dentro de una determinada comunidad política? ¿Sí? ¿Quiénes pueden hablar dentro de una comunidad política? Legítimamente hablar. Y no solo hablar en términos de dar opiniones, sino cuáles son efectivamente las partes de la vida comunitaria que pueden dar forma a esa comunidad. Por ejemplo,
lo que se desprende de las referencias, de las posturas opuestas a los gobiernos populistas, uno ve claramente en esas referencias que lo que se ponía en juego no era solo un interés instrumental por mantener un margen de ganancia, sino que el problema era quién podía hablar sobre la forma en que se estructuraba la vida comunitaria, quién podía hablar de democracia, quién podía hablar de condiciones de vida, ¿no? ¿Quién podía hablar de una discusión salarial? ¿Cuáles eran las voces legítimas allí? Eso es lo que el populismo viene a romper y eso es lo que yo llamo, más en general, capacidad de poner el mundo en palabras. Bernardo e André? Bernardo. Não, eu corro o risco de ser meio provinciano, mas no seu apanhado em geral sobre as teorias do populismo na América Latina, me parece interessante explorar uma das dimensões do que você discutiu, que aparece especialmente no caso brasileiro, no Reforma, não sei se nos outros aparece pelo menos dessa maneira, que são até as implicações políticas, não que sejam diretas. Mas, sei lá, pensar talvez o que seja óbvio para a gente, né, no sentido que o Verfor foi durante muito tempo secretário-geral do PT. Ou seja, talvez uma maneira mais fraca, mais verdadeira, né, dizer que o período inicial do PT, né, em que de alguma maneira o projeto se apresentava de organização autônoma da classe trabalhadora, tinha uma certa afinidade, né, com o que é chamada a crítica do populismo. Agora, tudo bem, você pode pegar, em contraponto, a experiência do PT no governo. Tá? E um dos pontos interessantes da experiência do PT no governo é justamente talvez se possa chamar uma recuperação do populismo. Eu poderia até pegar exemplos em relação ao João Goulart, né, o que você fez, acho que até o João Goulart, até no sentido talvez até mais forte. E talvez se possa até chamar como uma espécie de reconciliação com a história, né? Em alguma medida você poderia dizer, olha, isso, entre aspas, dá razão ao populismo, pelo menos você poderia até, talvez, argumentar, um pouco numa linha como, acho que o Juan Carlos Portanqueiro. Comentar que? Uma linha, talvez, um pouco como o Juan Carlos Portanqueiro, acho que tem um comentário que eu acho muito interessante, que ele diz, quando se fala em populismo, não se entende como, de alguma maneira, né, demandas de classe, cidadania e de nação, aqui, né, na América Latina, se apresentaram de maneira talvez diferente, né, exemplos, entre aspas, clássicos. Sim. Agora, por outro lado, eu acho que pensar até, sei lá, esses dois momentos do PT, eu não vejo como indissociáveis, na verdade. Né? Ou seja, né, o momento classista, né, que até dessa afirmação, né, mais próxima, sei lá, da classe trabalhadora, de alguma maneira você pode até dizer que possibilitou uma diferenciação do sistema político, possibilitou que o PT chegasse ao governo. Depois do governo, pode ser mais complicado. Então, de alguma maneira, o que eu estou querendo sugerir é que a crítica ao populismo, esse tipo de formulação, você pode até dizer que foi desmentida na história, e o exemplo brasileiro seria até a prova disso, não foi inteiramente falso, né, em termos que possibilitou um certo sucesso até político. Não sei se é mais uma provocação. Sim. Você quer responder já ou quer ouvir? Voy a esquecer, sí. Tá bom. Sí. A ver si entendí bien. En un primer momento del PT, el PT tiene un discurso clasista, ¿no? Ese discurso clasista interpela a los trabajadores y le permite llegar al gobierno. Y en el gobierno se transformaría en otra cosa, ¿no? Bien. Sí. Si uno piensa en términos, me parece que una pregunta interesante que deja flotando en el aire tu pregunta es sobre la relación entre populismo y Estado,
¿no? En general, en América Latina, todas las experiencias que hemos denominado populistas han sido gobierno, ¿no? Es decir, habría que, eso yo no lo he trabajado y no sé si alguien lo ha trabajado, sobre qué vinculación hay entre un discurso populista que logra ser hegemónico y la ocupación del Estado por parte de ese discurso, ¿no? No sé si por allí venía tu pregunta. Después, pensar que los populismos articulan identificaciones populares, ¿sí? Necesitan de esas identificaciones populares para lograr hegemonizar la vida comunitaria. Eso no quita que otras identificaciones, que las identificaciones populares también puedan ser articuladas por otros discursos, ¿no? Como el discurso de clase. Pero ahí habría una manera distinta, probablemente, de articulación, que perdería ese carácter populista a partir de la domesticación de esas demandas populares en otros sentidos no populistas, ¿no? Allí habría que hacer un estudio sobre el discurso, comparando esos dos discursos del PT y ver qué maneras, qué formas de articulación política se van desarrollando en cada uno de esos discursos, ¿no? Se van proponiendo y se van logrando o van fracasando, etcétera. André? Bom, eu queria agradecer a excelente exposição e fazer uma pergunta com dois itens. Na tua hipótese de que o populismo institucionaliza uma tensão que é intrínseca à noção de povo, se você não me entender, me fala, porque sim. Eu entendo, sim. Tá. Por agora. Me estranha que não há nenhuma menção a duas questões. Uma é a ideia de manipulação, ou seja, de que existe no populismo, sempre envolvido na discussão sobre populismo, a ideia de que o populismo implica algum tipo de manipulação. E isso simplesmente desaparece da discussão da maneira como você a propõe. E, aliás, também desaparece da forma como o Marco propôs ontem. Eu ia dizer isso, mas não houve tempo. E a segunda questão é que desaparece também a ideia de que populismo é algo que surge quando você não tem política de classe. Quando você tem política de massa, você tem formas populistas. Quando você tem política de classe, você não tem formas populistas. E o populismo aparece sempre que falta política de classe. Na verdade, as duas questões estão ligadas. A questão da manipulação com a questão da política de classe. Pela seguinte razão, porque da ausência dessas duas questões, nessa tua hipótese, que também a questão de classe desaparece da forma como o Marco... I don't know if it's clear what I'm saying to more or less. Ok. Desaparece também da forma como ele expôs. Ocorre o seguinte, que fica impossível distinguir o conteúdo ideológico do populismo. Parece que o populismo é uma coisa só, quando, na verdade, você tem diferentes conteúdos ideológicos de diferentes experiências populistas, e, às vezes, você tem conteúdos ideológicos opostos dentro da mesma experiência populista, como é justamente o caso do peronismo, que tem uma nítida aproximação do fascismo e tem também uma vertente nitidamente de esquerda, dentro do mesmo movimento. Mas, para não ficar no caso do peronismo, que é um caso extremamente complexo, a gente poderia dizer que o nazismo foi uma forma de populismo, né, de direita.
E você tem outras formas de populismo. Aliás, poderia dizer de uma forma de populismo exatamente nos termos que você colocou, porque ele implica a constituição de um povo, apela ao povo e amplia o demos, se você quiser, pensando numa ampliação do demos que agrupa o demos como nação. Aliás, o Marco disse isso, quer dizer, a versão populista de direita fala do povo como nação, e a versão populista à esquerda pensa o povo como classe. Por que eu estou dizendo isso, Sebastião? Porque eu acho que o que acaba acontecendo aqui, quando somem as noções de manipulação e de classe, é que a noção de populismo fica sem conteúdo. Ela não tem um conteúdo. Por que a questão de classe e manipulação estão ligadas? Porque, na visão inspirada pelo marxismo, o populismo, ao não fazer política de classes, não coloca em questão o capitalismo. E, ao não colocar em questão o capitalismo, ele não esclarece quais são as contradições de fundo. Então, você citou, por exemplo, um trabalhador que diz: Perón nos deu o direito, Perón nos fez ver que nós podíamos ter escola, que nossos filhos poderiam ter sapato. Mas nós sabemos que isso não depende do Perón. Isso depende da luta de classes, não é? É disso que depende as pessoas terem sapatos, as pessoas terem escola ou não terem. Quer dizer, quando um líder populista diz: eu estou dando isto, e não explica de onde ele está tirando, ou seja, não explica contra quem que se está lutando, há uma forma de manipulação. Você pode dizer, bom, é uma forma de manipulação que, embora manipulação, organiza as pessoas, de fato, constitui identidades, de fato, e até mesmo porque o faz, constitui enormes problemas para quem quer fazer uma política de classe, porque organiza o povo em outros termos. Mas o problema aqui não é diretamente político, e sim teórico. O problema, o que eu gostaria de te ouvir, e que eu acho que, no fundo, se aplica inteiramente à forma pelo qual o Marco pegou. No fundo, embora vocês tenham muitas diferenças, isso é comum. É que, ao desaparecerem essas noções, você fica com um conceito muito abrangente de populismo, mas que, a meu ver, abrangente, muito amplo, extremadamente amplo, mas que não, digamos, que não esclarece aspectos do fenômeno do populismo que me parecem essenciais. Que é esse? Quer dizer, de fato, né, há um quê de manipulação no populismo, e, ao você dizer, citando o Laclau, que populismo igual a política, é quase dizer que só pode pensar a política por meio da manipulação. Toda política tem uma forma de manipulação. Mas, como você não introduz a questão da manipulação, isso não fica, não aparece na tua discussão. Questão da manipulação essa que eu acho que você só consegue ver se você introduz a questão de classe, que não é pela questão de classe em si, mas é porque só se você introduz a questão de classe você pode introduzir na discussão o problema do capitalismo e, portanto, do que me parecem ser as contradições de fundo. Não sei se deu para entender. Bueno, mi primer comentario sería: ¿por qué la problematización del capitalismo debería ser una demanda universal de los sectores trabajadores, digamos, ¿no? Es decir, me parece que si uno toma el análisis de clase, ¿no?, y a partir de esa situación de clase va a intentar entender los fenómenos populistas, estaríamos en este problema.
¿no? Es decir, las particularidades del populismo aparecen cuando yo puedo ver esta diferencia. Teoría de clases, populismo en el Brasil, ¿no? El gobierno de Vargas, ¿sí? Entonces, efectivamente, no se menciona la manipulación porque, si bien no creo yo que, no sé si se habrá entendido eso, yo no creo que toda política sea populista. De hecho, el nazismo no me parece un movimiento populista si lo miramos en tanto populismo desde América Latina. Si la versión de populismo que yo estoy proponiendo tiene puede dar cuenta de alguna especificidad de la situación latinoamericana, es totalmente opuesta al nazismo. En el nazismo hay una agrupación del demos, pero en ningún momento hay una ampliación conflictiva. Digo, la diferencia es eliminada, hay 6 millones de muertos, ¿no? La diferencia no es absorbida por el populismo y el demos se expande. El demos se contrae. ¿Sí? Sí agrupa ese demos excluyente en términos de nación. Pero bueno, esa ya es otra lógica distinta, me parece, que no incorpora a esas demandas populares que emergen en términos de poseer una capacidad, sino que impone una capacidad necesaria, que es la pertenencia étnica, ¿no? Impone una sola capacidad y destruye a las demás. Por lo tanto, que está bien, sería, no sé si sería correcto mirar al populismo europeo desde lo que yo estoy tratando de entender del populismo latinoamericano, pero en estos términos el nazismo no sería populismo, no sé qué sería, ¿no? Respecto al contenido ideológico del populismo, que no tiene contenido. Tiene contenido ideológico el populismo. Lo que no tiene muchas veces, es decir, le roba muchas veces al discurso clasista, ¿no? Perón habla en contra de la burguesía, en defensa del trabajo, utiliza muchos significantes del discurso de clase. De hecho, las primeras críticas al gobierno peronista por parte de la izquierda es decirle a Perón: todas esas políticas que usted está imponiendo, nosotros las venimos pidiendo desde los años 20. Es decir, que eran vistas como políticas socialistas. El estatuto del peón, ¿no? Es decir, el reclamo era: Perón no está diciendo nada nuevo, está diciendo todas cosas que venimos diciendo hace 20 años. ¿Por qué ahora las masas apoyan a Perón y no nos apoyaron a nosotros? Bueno, porque lo que había sucedido era otra cosa, me parece, ¿no? Era precisamente esa emergencia de sectores populares en otros términos. La historia contemporánea en Argentina, la historiografía, también de los 80 en adelante comienza a poner énfasis en las continuidades del peronismo. Es decir, el peronismo no fue tanto una ruptura. La lectura de Juan Carlos Torres, ¿no? El populismo retoma algunas políticas propuestas de los discursos socialistas, comunistas, nacionalistas, y las combina en algo distinto. Es decir, que hubo continuidad cuando uno se pone a mirar. Y efectivamente, cuando uno va a ver la prensa en Argentina en los años 30, hay un montón de políticas públicas de higiene laboral, vacaciones pagas para los trabajadores, protección en algunos términos de los trabajadores, ¿no? Es decir, que lo que está diciendo Perón no es tan novedoso. El problema es quién lo dice. ¿Quién se arroga el derecho a participar de esa vida comunitaria? ¿Quién tiene esa capacidad legítima? ¿Quién legítimamente puede hablar de democracia? Cuando Perón habla de democracia, uno encuentra que dice exactamente las mismas cosas que decía el radicalismo en los años 10 en Argentina y en los años 20. De hecho, uno puede presentar discursos de Irigoyen y discursos de Perón y no hay ninguna diferencia. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué el peronismo genera esa irrupción, sigue existiendo, y los otros discursos no, si tienen el mismo contenido ideológico?
Son las mismas políticas públicas, pero son políticas públicas que están expresadas por alguien que no debería hablar de democracia, porque era tildado de fascista. Perón habla de democracia, sí es fascista. Perón habla de lucha de clases, y si no es comunista. Y por otro lado, reprime al Partido Comunista, ¿no? Entonces, hay contenidos ideológicos, y hay continuidades discursivas y continuidades de políticas públicas. Nunca hay un momento cero de la política, ¿no? La discusión de ayer entre relativa estructuralidad y agencia. La estructuralidad siempre es relativa, nunca es totalmente, se impone totalmente sobre la gente, agente, ¿no? Y en el caso de los discursos populistas, esa polarización que generan, ahí sí hay un enemigo muy claro, por lo menos en el caso del peronismo, que es el que yo más conozco, ¿no? Pero hay un enemigo muy claro. Se dice a quién se le está sacando para darle, ¿no? Ahora, si pudiésemos volver, se le está sacando a la oligarquía, en esos términos lo dice Perón, se le está sacando a los oligarcas. Garca en Argentina es una palabra... ¿Vos sos argentina? Garca en Argentina es una palabra que deriva de oligarca y es un insulto. Es decir, no seas garca, ¿no? Y además es la inversión de la palabra cagar, ¿no? Y en Argentina se usa mucho esto de usar, en lugar de cabeza sabeca, ¿no? Garca viene de oligarca y es un insulto peronista, no seas garca. Entonces sí dice con quién está, a quién le está sacando y por qué le está sacando. Le está sacando porque es una persona que no trabaja y se aprovecha del trabajo de los demás. Discurso que uno puede encontrar en Marx tranquilamente, ¿no? Se aprovecha del trabajo de los demás y es siempre presentado en las imágenes como una persona gorda, con galera y el de sombrero de copa alto, ¿no? Galera y frac, smoking, y transpirando por la gordura y todo lo que come, ¿no? y alhajas. Es decir, que sí hay un enemigo clarísimo. Y tiene muchos contenidos de clase el discurso peronista. Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces, si hay esas continuidades, por qué el peronismo fue tan importante y sigue siendo tan importante? ¿Cuál es la razón? Porque el problema era quién podía hablar de ciertas cosas. Bueno, ese seria mais ou menos. Nós temos ainda mais alguns minutos no tempo previsto, se alguém quiser. Assim, o foco é populismo na América Latina. Eu ia perguntar um caso assim, não necessariamente na atualidade, mas eu queria saber a sua opinião sobre o bolivarianismo, o chavismo, assim, teve efetivas melhoras nas condições das classes trabalhadoras com o chavismo. Eu queria perguntar quais pontos se assemelha ao populismo, quais pontos ele se distancia, e mais particular do caso, por exemplo, do João Goulart, não do Perón, do Vargas, que tinham mais ligação com as elites, assim, e o do Chaves é um populismo mais esquerdo. Tipo, em que pontos se aproxima e em que pontos se distancia? Sin conocer a fondo, sin haber estudiado, sin haberme dedicado a estudiar el chavismo, me parece que la revolución bolivariana, si uno puede hacer ciertas equivalencias, es muy similar a lo que sucedió con el peronismo en los años 40. Hay muchos de esos rasgos, de toda una serie de identificaciones populares que van emergiendo a la sombra del chavismo, que son precisamente aquellas que van
cada vez más polarizando el discurso chavista, ¿sí? Y allí se da una mecánica que puede haber manipulación, sí, pero también hay una recepción de ese discurso chavista y una ¿cómo se diría? Una reapropiación de ese discurso por parte de esa recepción, ¿no? Entonces sí, creo que el chavismo hoy es un ejemplo claro de populismo en los términos en los que yo lo estoy pensando. Y también tiene algunos contenidos de clase, ¿no? El socialismo del siglo XXI, etcétera. Y uno puede ver ahí claramente la noción de polarización, uno puede ver claramente cómo el discurso chavista tiene que ir pendulando entre mostrarse como discurso chavista, una parte de la sociedad venezolana, y como revolución bolivariana o algo mucho más amplio que lo supera como particularidad, como diferencia, ¿no? El discurso chavista constantemente hace un esfuerzo que opera sobre esa tensión. Entonces sí, creo que dentro de lo que yo conozco, repito, con las limitaciones que pueda tener mi análisis, creo que sí. Pero bueno, yo creo que tener ese rasgo populista no es nada de malo, digamos. Hay que empezar a olvidarse del populismo como una categoría abyecta, como una desviación, sino tomarlo como categoría. Decir, bueno, a ver, Latinoamérica es esto. Bueno, veamos qué podemos decir. O sea, no nos acordemos de esos tipos ideales que nos dicen que la clase se constituye así, los intereses de la clase trabajadora son estos, la autonomía de la clase trabajadora implica esto, o los derechos individuales tienen que ser respetados a rajatabla, las constituciones tienen que garantizar esos derechos individuales, bla, 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 ¿no? Bueno, empecemos a ver cómo podemos teorizar, qué tipo de teoría podemos hacer, qué preguntas nos podemos hacer en base a esa empiria a la cual accedemos, ¿no? Hay que empezar a dudar de esos tipos ideales, de esos aspectos fuertemente normalizadores que tenemos en las ciencias sociales. Y la sospecha es el primer síntoma de que uno puede teorizar. Para hacer teoría y producir teoría hay que sospechar, hay que dudar de lo que tengo, ¿no? Me parece que, no solo en mi trabajo, la mesa de anoche fue un excelente ejemplo de esa sospecha y de esa insatisfacción con ciertas explicaciones estructurales, ¿no? No sé si estabas vos anoche, pero no estaba. Bueno. Porque as pessoas não são tão politicamente, não tão com consciência política, elas apenas seguem uma massa de poucas pessoas e vão seguindo o idealismo de poucas pessoas. O senhor considera isso um populismo antidemocrático? Yo no quise decir que las masas, la clase trabajadora mexicana estaba más politizada que otras, ¿no? Quizás sí se entendió mal, pero... Claro.
Ujú. Exacto. Está bien. No era una clase totalmente manipulable. Bien, eso dijo Córdoba. No es una clase totalmente manipulable, pero al ser incorporada al aparato estatal, ¿no? Es el Estado el que organiza los sindicatos en México, igual que en Argentina, como decía recién André, en el peronismo, es el Estado el que los organiza. Y ahí, cuando el Estado los organiza, es que pierden esa capacidad revolucionaria, ¿no? De transformarse en el sujeto universal de cambio. Ahora, en términos de la manipulación, como decía recién, puede haber manipulación, de hecho hay manipulación en el populismo, pero ¿en qué régimen político o en qué discurso político no hay manipulación? Es decir, eso no puede ser una característica del populismo, ¿no? ¿Quién no manipula? Only populism manipulates. That's the point. No, I didn't mention manipulation. No, not you, but people say everybody that populism is manipulated. El populismo es peor, ¿no? Siempre es peor el populismo. El populismo es caca. Hoy estoy escatológico. Entonces, si es antidemocrático o no, bueno, ahí de nuevo volvemos, ahí hay una discusión más amplia, ¿no? Que obviamente no la podemos dar hoy, que es sobre la idea de democracia. Pero me parece que la idea de democracia también debe ser rediscutida desde América Latina, ¿no? Pero no creo que el AMLO, me salen las iniciales de López Obrador. ¿Cómo es el nombre de López Obrador? Andrés Manuel López Obrador. No creo que fue quien fue acusado de populista, ¿no? En las últimas 2 elecciones en México. No creo que sea más antidemocrático que el PRI. Es más, si me apuran un poco, yo diría que es mucho más democrático que el PRI, ¿no? Entonces no creo que sea antidemocrático no me sale el nombre del partido de Andrés Manuel López Obrador. Partido para el PRD.